¿Cómo le va? David Correa la saluda. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queríamos comunicarnos con usted para ver cuál es su opinión acerca del el dato o los datos que se conocieron del Observatorio de Argentinos por la Educación, de esta organización que señaló, entre otros datos, insistimos, que el 53% de los encuestados, de los estudiantes, no finalizan sus estudios en el tiempo estipulado. Sí, bueno, eso es uno de los datos del estudio que preocupa mucho y que es la primera vez en realidad que se toma una corte así a nivel nacional de chicos que ingresan en el año 2009. A ver, Susana, ¿nos escucha? Que como sabemos en el nivel Sí. primario el cumplimiento es prácticamente del 100%, pero luego el desgranamiento y los problemas que tiene la escuela para retener a los jóvenes del secundario ahí tenemos primer y segundo año que se aumenta la matrícula, pero solo porque hay muchos estudiantes que repiten. Claro. Hasta que de tantos fracasos, digamos, que abandonan la escuela. Y esto es un síntoma muy muy serio que hay que empezar a focalizar, ¿no es cierto? El otro dato muy serio de ese estudio es que solo el 16% de los chicos que terminan en el tiempo teórico, es decir, que les llevó los 12 años previstos, solo el 16% como promedio nacional tiene buenos resultados satisfactorios en matemática y lengua. Que es un dato, bueno, claro. Este dato es más grave aún, ¿no es cierto? Porque estamos teniendo problemas serios en la enseñanza y estos problemas no se resuelven haciendo repetir a los chicos o promoviéndolos sin que sepan nada, digamos. Se resuelve cambiando el foco y centrándonos en el aprendizaje adentro de las escuelas. Y bueno, esto es un trabajo que hay que encarar seriamente, que es un cambio de eje adentro de las escuelas y modificar el modo de enseñar, el qué enseñar para no perder el tiempo en temas que no son sustantivos y lograr que los estudiantes aprendan y Claro. no fracasen ni abandonen la escuela, ¿no? Es un cambio 180 grados de la escuela secundaria que debemos encarar. ¿Qué opina usted acerca de algo que justamente mientras se conocían estos datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, también se conoció el dato, la información que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, pretende que impulsa que haya una hora más en los establecimientos, en las escuelas de nuestro país? ¿Esto podría contribuir a mejorar los datos de la calidad educativa? Mire, en realidad la medida es solo para la primaria. Sí. Y yo creo que es bueno porque la escuela primaria en la Argentina en general ofrece 4 horas y a veces ni siquiera 4 horas, así que es bueno agregar una hora más. El tema es que no es solo el tema del tiempo, sino que se hace dentro de ese tiempo y vuelvo a señalar que hay muchos problemas en la primaria de lectoescritura que se arrastran y de comprensión de los temas de las matemáticas. Entonces, estos temas que se arrastran mal aprendidos en la primaria son los que luego en la secundaria estallan, ¿no es cierto? Entonces, sí, la escuela primaria tiene que fortalecer la enseñanza en los primeros años y esto es decir, hay que poner el acento en eso y entiendo que los ministros de Educación reunidos en el Consejo Federal están discutiendo este tipo de medidas, de cómo tener un enfoque diferente en la alfabetización porque está teniendo pésimos resultados, ¿no? Claramente. Todos estos problemas son los que se van arrastrando en el sistema. Si las cosas que debiéramos estar logrando en los primeros años de la escuela primaria se logran casi al final y esto si se logra, entonces son déficits del sistema que hay que empezar a trabajar porque no, si más allá de los tiempos de escuela es cómo se trabaja y dónde se pone el acento y cómo se sigue y el aprendizaje de cada uno de los alumnos.
Es una escuela más centrada, que debe centrarse en que se logren los aprendizajes que se pretenden, ¿no es cierto? No solo, bueno, yo enseño esto y si los chicos, los que aprenden, aprenden y los que no aprenden, no aprendieron. Esta cosa de, mire, en una investigación hace poco, una directora de un colegio me decía, bueno, en la escuela nuestra secundaria se trabaja, es muy compleja los primeros años, muy difícil el trabajo, pero ya cuarto y quinto la escuela está tranquila, todo se puede, las cosas se resuelven más fácilmente. Entonces le mostrábamos a la misma directora que esa escuela, que ella la veía más tranquila en cuarto y quinto año, había perdido el 45% de la matrícula. 45% de los chicos se habían ido de la escuela. Entonces, esto quiero decir que se naturaliza el fracaso en la enseñanza, se naturaliza y se lo toma como que los pibes que vienen de sectores más humildes, que no tienen entornos culturales que los puedan ayudar, es obvio que van a fracasar. Y eso es lo que tenemos que revertir. Es decir, tenemos que tener instrumentos para que todos los pibes puedan realmente tener buenos resultados adentro de la escuela, porque si no la escuela pierde sentido. Claro, Susana, y además, por lo general hay una tendencia a que cuando se muestran estos números que son realmente alarmantes sobre la calidad educativa de nuestro país, se hace foco y por sobre todo en los alumnos, pero también habría que poner también el foco en la contraparte que es también la calidad de nuestros docentes. Bueno, justamente eso estaba tratando de apuntar. Acá no es que fracasan los chicos, acá fracasa la enseñanza, porque para eso tenemos las escuelas. El desafío es si hemos incluido a poblaciones que antes no estaban adentro de la escuela secundaria, por ejemplo, pero como entran, salen, estamos fracasando. Entonces, el eje es fundamental. Y hay un capítulo que desde que se sancionaron la Ley Federal y la Ley Nacional de Educación lo contiene, pero no se aplica, que es todo el capítulo de formación docente, de evaluación de la formación docente, de carrera profesional para la docencia, que sí es materia urgente de análisis, incluso en el Congreso de la Nación, en el Consejo Federal. Acá tiene que haber un acuerdo muy, muy fuerte de cómo mejorar la calidad de las instituciones que forman a los docentes, reacreditarlas, ajustarlas a lo que necesita el sistema, es decir, qué docentes, qué perfiles se necesitan, cómo deben estar formados en un mundo que el conocimiento hoy es que logran los pibes está más afuera de la escuela que adentro de la escuela. Sin duda. La escuela ha dejado de ser atractiva para ellos. Sin duda. Entonces, la última, Susana, porque estamos ahí muy muy corto con el tiempo, pero ¿cree que va a dejar una huella en la calidad educativa de los alumnos lo que ha sucedido durante la pandemia? Porque estos números que conocemos son de prepandemia, pero ¿cree que la pandemia va a dejar ahí una huella importante? Mire, sí, y grave, porque los chicos que no accedieron a ninguna oferta educativa por carecer de recursos tecnológicos y quedaron afuera son las víctimas de este proceso, y las familias, que se está viendo esto acá en el conurbano, que perdieron la rutina de mandar los chicos todos los días a la escuela y ahora los están mandando 2 días, 3 de la semana, sí. Es grave. Es decir, nosotros, fue un daño muy grave que todavía no se midió las consecuencias, ¿no? Pero muchos quedaron afuera. Claro. Bien, Susana, muchísimas gracias por este tiempo y estas reflexiones. No, gracias a ustedes. Muchos saludos a todos. Por favor, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Susana Decibe, ex ministra de Educación de la Nación.